Buenos días, mi nombre es Manuel Cabrera, soy cursante de la carrera de Ingeniería en Informática y yo voy a hablarles sobre la tabla periódica. Es una disposición de los elementos en orden de aumento del número atómico. Esta herramienta es fundamental en química, ya que resume enormes cantidades de información sobre los elementos, permitiéndonos predecir muchas de sus propiedades y reacciones. En la siguiente diapositiva podemos apreciar una breve historia de la tabla periódica. En sus orígenes, la idea de los elementos químicos se remonta a la antigua Grecia, pero fue durante la Ilustración que se descubrieron muchos elementos nuevos. En 1649 se descubrió el fósforo y en 1774 el oxígeno. El químico ruso Dmitri Mendeleev creó la primera tabla periódica ordenada en 1869. Su tabla disponía de 6 columnas y clasificaba los elementos, que eran 73, que eran conocidos hasta ese entonces. Mendeleev dejó espacios vacíos en su tabla, prediciendo la existencia de los elementos que aún no se han descubierto. Y esta predicción se cumplió cuando se encontraron elementos como el galio en 1875 y el germanio en 1887. La evolución continua. Desde entonces, la tabla periódica ha evolucionado. El proyecto Manhattan introdujo más cambios y elementos. La estructura actual se atribuye al químico suizo Alfred Wegener y la disposición gráfica estándar al químico estadounidense Horace Groves Jr. En la siguiente diapositiva podemos apreciar la relación de la tabla periódica por electrones. El número de distribución de los electrones. La diferencia en la reactividad química entre los elementos se basa en el número y patrón de electrones. Si dos átomos tienen patrones de electrones complementarios, pueden reaccionar y formar enlaces químicos, creando moléculas o compuestos. Su configuración electrónica. Describe cómo se organizan los electrones alrededor del núcleo de un átomo. Conocer la configuración electrónica de un elemento nos permite predecir su reactividad y cómo se interactuará con otros átomos. Su capa externa y tendencia a complementarla. Los átomos tienden a complementar su capa externa de electrones. Por ejemplo, los metales alcalinos del grupo 1 tienen un electrón en su capa externa y tienden a perderlo para complementarla. Los halógenos, que son el grupo 17, tienen 7 electrones en su capa externa y tienden a ganar uno o más para complementarla. Grupos y periodos. Los grupos son las columnas verticales en la tabla periódica. Cada grupo contiene elementos con propiedades químicas similares. Hay 18 grupos en total, enumerados del 1 al 18. Algunos grupos tienen nombres específicos como el grupo 1, que son los metales alcalinos, y el grupo 17, que son halógenos, y el grupo 18, que son gases nobles. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Cada periodo representa una nueva capa de electrones en los átomos. Hay 7 periodos en total, enumerados del 1 al 7. A medida que avanzamos de izquierda a derecha, en un periodo aumenta el número atómico y se añaden más electrones a la capa exterior. Podemos apreciar la diferencia de cómo descubrir en la tabla periódica sus grupos y periodos dependiendo qué tipo de organización tienen en la tabla periódica. Ejemplo, los metales. Los metales se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica. Incluyen elementos como el hierro, el cobre y el aluminio. Los metales son buenos conductores. La diferencia de cómo descubrir en la tabla periódica sus grupos y periodos dependiendo qué tipo de organización tienen en la tabla periódica. Ejemplo, los metales. Los metales se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica. Incluyen elementos como el hierro, el cobre y el aluminio. Los metales son buenos conductores de electricidad y tienen un brillo metálico. Los no metales están en la parte superior derecha de la tabla periódica. Ejemplos de los no metales son el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Los no metales suelen ser muy mal conductores de electricidad y no tienen brillo metálico. Los metales alcalinos están en el grupo 1 y algunos ejemplos de los metales son el litio, el sodio y potasio. Son muy reactivos y suelen formar parte de compuestos iónicos.
los metales alcalinos terrosos, los metales alcalinos terrosos son, están en el grupo 2, y algunos de estos son el calcio, magnesio y berilio. También son reactivos, pero menos que los metales alcalinos. Los halógenos, que están en el grupo 17, algunos ejemplos son el flúor, el cloro y el yodo. Son altamente reactivos y suelen formar compuestos con metales. Los elementos de transición. Los elementos de transición ocupan los grupos del 3 al 12. Incluyen elementos como el hierro, el cobre y el zinc. Tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Los actínidos son que están en la fila inferior de la tabla periódica. Los lantánidos, serie de lantánidos, comienzan en el lantano, en el La, y terminan en el lutecio, Lu. Los actínidos, serie de actínidos, comienzan en el actinio, Ac, y terminan en laurencio, Lr. El elemento químico cloro pertenece al grupo de los halógenos en la tabla periódica. Algunos detalles son que su número atómico es el 17, su estado natural es gaseoso no magnético, apariencia un gas amarillo verdoso, una densidad aproximada de 2,5 veces más denso que el aire, un olor desagradable, un punto de fusión de 171,16 Kelvin, convertido en grados centígrados serían menos 102 grados centígrados. Su punto de ebullición es de 239,16 Kelvin, su grado en centígrados sería menos 34 grados centígrados. Propiedades químicas es que el cloro es altamente reactivo y forma compuestos con muchos elementos y compuestos químicos. Se encuentra de forma abundante de forma de cloruros, como el cloruro de sodio, cloritos o cloratos en minas de sal y disueltos en el agua de mar. En la naturaleza el cloro no se encuentra en su estado puro debido a su reactividad. Sin embargo, es esencial para muchas formas de vida. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal común, es un compuesto importante para nuestro organismo. El segundo elemento químico es la plata. El símbolo Ag. Es un elemento químico del número atómico 47, situado en el grupo 11 de la tabla periódica de elementos. Algunos detalles son sus propiedades físicas. Su estado ordinario es el sólido, tiene una densidad de 10,490 kilogramos sobre metros cúbicos, un punto de fusión de 1234,93 Kelvin, que en grados centígrados serían 900,62 grados centígrados, un punto de ebullición de 2435 Kelvin, un punto de que sería 2162 grados centígrados. Una entalpia de evaporación sería 250,58 kilojulios sobre mol. Una entalpia de fusión sería 11,3 kilojulios sobre mol. Una conductividad eléctrica de 63 por 10 a la 6 S sobre M. Siemens por metros. Una conductividad térmica de 429 volts por kilogramos por metro. Una velocidad del sonido de 2.600 metros sobre segundos a 293,15 Kelvin. Eso se convirtiendo en grados centígrados serían 20 grados centígrados. Sus propiedades atómicas es su configuración Kr4d elevada a 10 5s1. Una electronegatividad de 1,93 en la escala de Pauli. Un radio atómico de 1,65 en PNR en el radio de Bohr y su estado de oxidación de más 1, más 2, más 3 y más 4. Historia de etimología. El nombre plata proviene del latín argentum, que significa blanco o brillante. Su símbolo Ag también se deriva de argentum. La plata es un metal noble de transición de color blanco brillante, blando y dúctil y maleable. En la naturaleza se encuentra como parte de distintos minerales, generalmente en forma de sulfuro o como plata libre. Es común en la corteza terrestre, representando una parte en mil. La plata tiene diversas aplicaciones como en la parte de
fabricación de utensilios, monedas, joyería, fotografía y odontología. Muchas gracias por su atención. Tengan feliz tarde.